Hola, esta cápsula tiene por título Aristóteles y la responsabilidad civil. Hablaremos sobre el texto clásico, la Ética Nicomaquia, en particular algunas páginas seleccionadas del libro quinto sobre la justicia. Vamos a hablar en específico sobre cuatro cuestiones. La primera son los tipos de justicia. Un segundo aspecto son las formas de compensación. Luego diremos algunas pocas palabras sobre el sistema de atribución de responsabilidad por actos injustos. Y finalmente vamos a hablar de la relación que existe entre la justicia y la equidad. A lo primero que nos vamos a referir es a la caracterización de lo justo y lo injusto y la distinción entre tipos de justicia. ¿Cuál es la idea de justicia que es relevante para el derecho privado y por qué? La idea de justicia se refiere a un cierto término medio entre distintos elementos. Para poder establecer cuál es ese término medio, se distingue entre diversos tipos de justicia. En general, en derecho, nos centramos en la justicia distributiva y la justicia correctiva. Usualmente en derecho privado, se dice que la más relevante es la justicia correctiva, aunque la justicia distributiva, como vamos a ver en adelante, siempre está también presente, aunque en un rol más bien secundario. Esto nos reconduce a una de las características fundamentales del derecho privado, que es una rama del derecho que se preocupa de relaciones entre individuos, que llamamos particulares, que a su vez se caracterizan, como recordarán de semestres anteriores, por ser personas que actúan en un plano de igualdad. En otras palabras, son personas que no tienen potestad alguna ni posibilidad de imponer su voluntad a otros. Esta situación contrasta con lo que ocurre en derecho público, donde precisamente sus agentes son entes que tienen esa posibilidad, que pueden imponer su voluntad de conformidad a las potestades que les otorgan la Constitución y las leyes. El foco del derecho privado son las relaciones bilaterales entre individuos, como lo dice el mismo Aristóteles en la página 246 del texto. La ley solo mira a la naturaleza del daño y trata a ambas partes como iguales, al que comete la injusticia y al que la sufre, al que perjudica y al perjudicado, de suerte que el juez intenta igualar esta clase de injusticia, que es una desigualdad. En otras palabras, desde el punto de vista de Aristóteles, para lograr la justicia correctiva, el juez debe restablecer la igualdad entre los individuos. En términos didácticos, es como si tuviéramos una línea dividida en segmentos, donde se quita del mayor el trozo que excede a la mitad y se añade al segmento de menor extensión. Esta idea de justicia es una de las cosas que separa la responsabilidad civil de otras formas de responsabilidad. En derecho privado, la medida de la reparación es el daño, aquello de lo cual la víctima ha sido privada y que le debe ser restituido para que se restablezca la igualdad entre los individuos. Podemos graficarlo en forma simplificada. Hay dos individuos, donde uno de ellos comete una acción que causa perjuicio al otro. Al causar este perjuicio, se produce una distorsión de la igualdad entre ambas partes. Vean cómo se mueve la línea en el gráfico. Una de ellas obtiene una ganancia y la otra sufre una pérdida. Aquí, dice Aristóteles, es que debemos llamar al juez para que resuelva esta situación de desigualdad. ¿Y cómo resuelve el juez esta situación de desigualdad? Por una vía que también es típica del derecho civil, el pago de una suma de dinero. Recordemos que en otra parte del texto, el mismo autor señala que el dinero es lo que nos permite hacer conmensurables las cosas, lo que nos permite comparar cosas que tienen distintas naturalezas, y una vez enterada esa suma de dinero, se restablece la igualdad entre los particulares. Pasamos entonces a nuestro tercer tema, relativo a la relación entre justicia y responsabilidad. Puede ocurrir una injusticia, pero no necesariamente de ello derivará responsabilidad. Para que se presente esta última, es necesario que exista algo que llamamos un factor de atribución de responsabilidad. Por ejemplo, en el texto se hacen distinciones según los niveles de voluntariedad de la acción que puede ser calificada como injusta. El dolo es un típico factor de atribución de responsabilidad, en cuanto se asocia a la intención de causar un daño. Pueden mirar a este efecto el artículo 44 de nuestro Código Civil.
Sin embargo, como vamos a ver a lo largo del semestre, el legislador establece distintos factores de atribución de responsabilidad según sea el caso concreto o según sea la actividad que se desarrolla. El más común de estos factores de atribución de responsabilidad en nuestro sistema jurídico es la culpa. Esto es, que la conducta del autor del daño pueda ser calificada como negligente. Aquí también podemos recurrir al artículo 44 para ver las definiciones de culpa que entrega nuestro legislador. Corresponde hacer un pequeño excurso aquí. Cuando nos referimos a esta idea del factor de atribución de responsabilidad, vamos a identificar un elemento diferenciador entre la responsabilidad extracontractual y la contractual. ¿Por qué decimos esto? En sede extracontractual, lo relevante usualmente es que se haya producido un daño y que identifiquemos cuál es el factor que permite atribuir ese daño a un determinado agente. En tal caso, se van a producir las consecuencias que veíamos antes, esto es, la entrega de una suma de dinero por parte del autor del daño a la víctima que permite compensar esa situación injusta. En cambio, en sede contractual, lo relevante es que el hecho del incumplimiento supone que el interés que el acreedor quería ver satisfecho por medio del contrato se ve frustrado. Con todo, ello no necesariamente requiere la existencia de un acto que pudiéramos calificar como injusto. En este sentido, en sede contractual es mucho más importante el estudio del sistema de acciones en su conjunto, donde la responsabilidad civil cumple un rol, pero no es el único remedio al que puede recurrir el acreedor. Este cuenta con diversas acciones a su disposición, pudiendo, en principio, elegir aquella que más le convenga. La acción indemnizatoria es una de entre esas acciones, pero no es la única. Finalmente, nos vamos a referir a la idea de lo justo y lo equitativo, que está en las páginas finales del texto. La noción de equidad es muy utilizada en la literatura. El punto central que tenemos que hacer aquí es que la idea de lo justo se refiere al cumplimiento de las disposiciones legales que tienen una cierta vocación generalista, como señala el autor, mientras que lo equitativo se refiere a los matices o adaptaciones que debemos realizar para mantener la justicia en función de las características del caso concreto, en aquellas situaciones en que la solución legal podría dar lugar a una situación injusta. Con esto nos despedimos y nos vemos en una futura cápsula. Gracias por ver.